Vamos a entrar a la palabra. Como se ha estado informando en estos días, hoy va a predicar el pastor Howard, un invitado. Pero ayer me llamó casi era el mediodía, que estuvo enfermo, que todos estos días ha estado un poco enfermo. Complicado eso para un pastor, sabiendo que yo para preparar un estudio pues yo me demoro bastante. Entonces yo traté de invitar a otros dos pastores, ¿cierto? El primer pastor me dijo que no, que hacía quemarropa muy complicado, que ya tenía otro compromiso. Y también invité a otro y también prácticamente también tenía otro compromiso, fue complicado. Entonces yo viendo eso yo dije no, entonces me tocó, ¿cierto que sí? Y si pasa estas cosas es porque Dios quiere que yo predique y quiere que usted escuche este sermón que Dios me ha dado. Amén. Busqué por varios lados, no fue posible. Listo, entonces Dios quiere esto. Vamos a entrar a la palabra. Allí en Ezequiel capítulo 34 y vamos a leer los versos 15 al 16. No se pongan de pie, solo son dos versículos. Dice así la palabra. Dice el Señor: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco. Aprisco es un lugar de descanso, un lugar de paz donde están las ovejas. Dice Jehová el Señor: yo buscaré la perdida, haré volver al redil la descarriada y vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. En estos dos textos hay 6 clases de ovejas. Hoy no voy a hablar de esas ovejitas, de esos animalitos mansos, lanudos, pues mansos algunos, ¿no? Mansos, lanudos y blancos. Hay varias razas y clases de ovejas, pero de esas no vamos a hablar hoy. En la Biblia hay muchos textos que, como el que acabamos de leer, que compara a los seres humanos con ovejas. En la Biblia encontramos que Dios se presenta como un pastor. Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en el Nuevo Testamento, un título que le dan al Señor Jesucristo es que Él es el príncipe de los pastores. Y nosotros somos sus ovejas. Dios sabe que todas las ovejas no son iguales. Cada ser humano, cada miembro de la iglesia tiene características diferentes. Juan 10, versículo 14, dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Qué lindo, ¿no? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Cuántos creen que Dios nos conoce? Amén. En este versículo nos está diciendo que Dios conoce nuestras vidas, que Dios conoce nuestros pecados, nuestras luchas, que Dios conoce nuestras debilidades, que Dios conoce nuestras fortalezas, que Dios conoce en detalle cada parte de nuestras vidas. Y lo sabe de una manera particular, por nombre. Dios nos conoce por nombre y nos llama por nuestro nombre. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor y el texto que acabamos de leer nos dice que Él nos conoce. Y hoy vamos a conocer por medio de la palabra de Dios algunos tipos de ovejas. Vamos a mirar 6 clases de ovejas que hay dentro del rebaño de Dios, ¿sí? La idea
de este estudio es que usted y yo podamos reflexionar, que nos podamos identificar con alguna de esas 6 clases de ovejas, ¿sí? Pero la idea es que no solamente quede ahí, que reflexionemos, sino que eso nos ayude a mejorar, a no ser iguales, a no seguir siendo igual. El primer tipo de ovejas que veo ahí en ese pasaje, verso 15, dice: y yo apacentaré ¿qué? Mis ovejas. Entonces, ¿cuál es la primer clase de ovejas? La oveja apacentada. La oveja apacentada. La oveja apacentada son aquellas personas que hacen parte del rebaño de Dios. Tal vez es el mejor tipo de oveja es esta, la apacentada. Uno no le encuentra ningún pero, ¿sí? Esta clase de oveja no se aparta de los caminos de Dios, no se aparta del rebaño. Esta clase de ovejas está contra el viento y contra la marea y permanecen firmes en los caminos de Dios. Las ovejas apacentadas son ovejas que se dejan guiar por el príncipe de los pastores. Esta oveja apacentada no se extravía, no es rebelde, no es una oveja contenciosa, no es una oveja inconstante, es una oveja que se deja cuidar, es una oveja que se deja alimentar, es una oveja que oye la voz del pastor, del príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, y sigue la voz de su pastor. Juan 10, 27 y 28. Yo creo que no hay mejor texto para uno leer sobre cómo es una oveja apacentada. Una oveja apacentada tiene estas características. Mis ovejas oyen. Entonces, una oveja apacentada oye la voz de ¿quién? De Dios. Y me siguen. Hay personas que escuchan la voz de Dios, pero ¿qué? No lo siguen. Verso 28, otra característica de esa oveja apacentada: yo les doy ¿qué? Vida eterna. Una oveja apacentada, Dios les va a dar ¿qué? Vida eterna. Y dice: y una oveja apacentada nunca va a perecer. Quiere decir que no entrará en condenación. Y también dice: y una oveja apacentada nadie las arrebatará de su mano. ¿Entendimos que es una oveja apacentada? Que Dios nos ayude para hacer esa clase de ovejas. Vámonos con la oveja perdida. Vamos a leer Ezequiel 34, 16. Yo, dice el Señor, buscaré la perdida. Qué lindo, ¿no? Esa frase. Que Dios buscará la perdida y la hará volver a su redil. Lucas 19:10, un texto muy conocido por nosotros. Mira, el Señor Jesucristo dijo esto: porque el Hijo del Hombre, quiere decir Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar y a salvar la oveja ¿qué? Perdida. Las ovejas perdidas son ovejas que no hacen parte del rebaño del Señor. Son esas ovejas que están allá y que nunca han pisado una iglesia evangélica, que son miles, millones. Aquí en Colombia, según los datos, somos 10 millones de cristianos evangélicos. ¿Y somos más de qué? Más de 50 millones de colombianos. Quiere decir que el 40 millones
de colombianos son ovejas ¿qué? Perdidas. Entonces hay mucho trabajo para hacer, ¿sí o no? Pero también hay ovejas perdidas dentro de las iglesias. ¿Ustedes creen eso o no? Sí. Aquí hay personas que se encuentran en un estado de perdición, pero se congregan. Porque una oveja perdida es aquella que está metida en sus pecados y que está metida en la mundanalidad. Una oveja perdida es una oveja que no se preocupa por las cosas de Dios. Las ovejas perdidas son aquellas que son rebeldes, que no quieren saber más nada de Dios. Pero nosotros como iglesia, el texto que acabamos de leer ahora es que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Pero también usted y yo tenemos esa responsabilidad de ir a buscar esas ovejas perdidas. Amén. Ir a cualquier lugar e ir a cualquier persona para predicarle la palabra. Lucas 15, 3 al 7, habla sobre la parábola de la oveja perdida. Entonces Jesús le refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La oveja perdida. ¿Y se acuerdan también la parábola del hijo pródigo? Tienen el mismo mensaje. La parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo tienen el mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que el Padre Celestial se alegra con los pecadores que se arrepienten. Por muy lejos que estén las ovejas perdidas, por muy extraviada que esté la oveja perdida, el príncipe de pastores la buscará. Amén. Por más hundida que esté la oveja perdida en el pecado, Jesús la va a encontrar para perdonarla y para limpiarla de toda maldad. Vamos a leer la tercera clase de ovejas. Pero vamos a hacer un resumen. Vamos a leer otra vez el verso 15. Yo apacentaré ¿qué? Mis ovejas. Entonces esas son las ovejas ¿qué? Apacentadas. Y dice: y les daré aprisco. Dice Jehová, de verso 16: yo buscaré la perdida. Ya estudiamos esa, la oveja ¿qué? Perdida. Y vámonos para la tercera: y haré volver al redil la descarriada. La oveja descarriada es muy distinto a la oveja perdida, porque la oveja descarriada son aquellas ovejas que una vez gustaron del evangelio, que una vez andaron en los caminos del Señor, pero volvieron otra vez a la mundanalidad. En cambio, la oveja perdida nunca ha pisado una iglesia cristiana. En cambio, la oveja descarriada son aquellos cristianos que se apartan de los caminos de Dios y vuelven a la vida mundana. Esas ovejas son aquellas ovejas que regresan otra vez a las malas amistades, que ya dejaron de congregarse, que han descuidado por completo la comunión con Dios. Las ovejas descarriadas son aquellas que se alejan del Señor, son aquellas que le dan la espalda al buen pastor. Las ovejas descarriadas son aquellas que se alejan creyendo que van a encontrar mejores pastos en otro lugar, fuera de la iglesia. Pero quiero decirles algo: nunca
van a encontrar buenos pastos en las cosas del mundo. Amén. Nunca fuera de Dios vamos a encontrar buenos pastos. Las ovejas descarriadas son aquellas que andan por el mundo, que una vez gustaron del evangelio, pero ahora han vuelto a las cosas del mundo. Preparando este estudio, yo me hacía una pregunta. Bueno, está la oveja descarriada. ¿Qué hacemos con las ovejas descarriadas? Porque ya no están recibiendo palabra porque no se han vuelto a congregar. Y una persona descarriada no quiere, hasta elimina del Facebook a los cristianos, a los amigos que eran cristianos, ¿cierto? Y del WhatsApp también, ¿cierto? Así son los descarriados, no quieren saber nada de Dios ni nada de la iglesia. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hacer para que la persona descarriada vuelva otra vez al redil? Dice el texto que acabamos de leer que Dios hará volver al redil a la descarriada. ¿Cuántos quieren eso? Que Dios haga volver las ovejas descarriadas al redil. Pero usted y yo tenemos que hacer algo para que eso pase. No dejarle todo ese trabajito a Dios. Hay que orar por ellos. Cada vez que usted esté haciendo su devocional, ore por ellos. Hable con ellos. Dígales que vuelvan otra vez a las cosas de Dios. Dígales que Dios los ama. Dígales que todavía Dios piensa en ellos. Dígales que Dios todavía los recuerda. Dígales que Dios todavía los ama. Dígales que Dios todavía les puede perdonar. Dígales que Dios todavía los puede limpiar. Que Dios todavía les puede quitar ese pecado en que ellos están. Dígales que Dios les puede dar una segunda oportunidad. Dígales que Dios puede hacer de ellos nuevas criaturas. Y cuando lleguen a la iglesia, después de haber estado descarriados, no les haga mala cara. Salúdelos, abrácelos y déles una muy buena bienvenida a la iglesia. Porque esa ovejita que estaba descarriada volvió al redil. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén, hermanos. Aplauda a Dios. La oveja apacentada, la oveja perdida y la oveja ¿qué? Descarriada. Cuarta, la oveja perniquebrada. Ezequiel 34, verso 15 al 16. Yo apacentaré mis ovejas, les daré aprisco, dice Jehová. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada, y vendaré a la perniquebrada. Me gustan esas dos palabras porque son como contradictorias. ¿Cómo es que Dios le quiebra la pata a la ovejita, pero fuera de eso qué? Dice que las venda. ¿Sí ves como esa contradicción? Pues el que me quebró la patica, yo no espero de él que venda mi patica. ¿Se acuerdan de Hebreos? Vamos a leer Hebreos 12 del 5 al 8. Ahorita el que está manejando el video, regresamos al verso 16. Hebreos 12 del 5 al 8. Es un pasaje muy conocido por nosotros. Dice: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Cierto que nos han hablado acerca de que Dios nos disciplina? Que Dios nos castiga, que hay ocasiones donde Dios tiene que ejercer disciplina sobre nosotros.
que hay ocasiones donde Dios tiene que ejercer castigo sobre nosotros. Y dice aquí, ni desmayes cuando eres reprendido por Dios, porque el Señor al que ama, ¿qué? Cierto que son como palabras contradictorias, como así que me ama el que me está disciplinando. A veces nosotros, cuando éramos hijos, pues cuando yo tenía todavía a mis papás, vivía en ellos, yo leía este texto y yo decía, eso está como raro, ¿no? Como así que el que me castiga es porque el que me ama. Y todavía hay hijos que todavía patinan con esta frase. Y hay cristianos que todavía no han asimilado esta frase de que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejara sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Quiere decir que el cristiano que Dios no disciplina es porque Dios no lo tiene como hijo. Dura esa frase, dura esa palabra. La oveja perniquebrada. Volvamos al verso 16. Vendaré a la perniquebrada. La oveja perniquebrada es aquella que ha tenido que ser disciplinada por el Señor. Los pastores pues de estos animalitos de cuatro paticas, de esos animalitos lanudos y blancos, los pastores le quiebran la patica a la oveja rebelde, a la oveja desobediente, a la oveja que se adelanta a las demás ovejas, o a la oveja que se atrasa de las demás ovejas. Le quiebran la patica a las ovejas peleonas, a las que contienden, a las que se rebelan al pastor, a las que buscan otros pastos. La oveja perniquebrada es aquella que pierde el camino, que arrastra tras de sí a otras ovejas. Y son esas ovejas que el pastor tiene que rescatar una y otra vez y una y otra vez. ¿Conocen esa clase de ovejas o no? De esas hay. Por ahí hay muchas perniquebradas. La oveja perniquebrada es aquella oveja que ha tenido que ser disciplinada por el Señor. ¿Pero por qué Dios la disciplina? Porque las ama. Porque Dios tiene que quebrar la patica. Porque Dios dice, es mejor que ande coja que no que se me descarríe. Es mejor que ande coja, pero que no muera. Es mejor que ande coja, pero que no la coma un lobo. ¿Cómo nos disciplina el Señor? Cuando Dios te disciplina o Dios me disciplina a mí es porque soy una oveja ¿qué? Perniquebrada. Cierto que hay momentos de dolor muy duros. Hay momentos de angustia muy duros. Puede ser la disciplina de Dios. Cierto que hay cosas que nos desesperan, que nos angustian. Hay momentos en la vida donde pasamos necesidades, donde nada nos sale bien. Mientras que uno ve que a otros les va bien y a mí no me va bien. Muchas veces piénsalo, examínala. Tal vez tú eres una oveja perniquebrada, tal vez Dios te está disciplinando. Piensa cuando usted y yo estamos cosechando las consecuencias de nuestro pecado. Cuando usted y yo cosechamos las consecuencias de nuestro pecado, es porque Dios nos está disciplinando. Cuando usted y yo tocamos fondo, es porque Dios
nos está disciplinando y Él quiere que volvamos otra vez al camino. Dirá usted, yo no estoy de acuerdo con un Dios que le quiebre a uno la patica. A nosotros nos han enseñado y nos han enseñado mal. Nos han dicho que Dios es solo amor, que Dios es solo misericordia. Pero no, también debemos de entender de que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios santo y que no pasará por inocente al culpable. Y que se cumplirá el texto que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Pero recuerde que aunque Dios nos quiebra la patica, Dios nos ama. Dios lo hace porque Dios no quiere que fracasemos, porque Dios quiere que perfeccionemos en nuestra vida cristiana. Pero usted y yo tenemos que tener ¿qué? Discernimiento. Cuando pasen esas cosas que nos duelan, que estamos tocando fondo, que nada nos sale bien, que estamos cosechando las consecuencias de nuestros pecados, es momento para reflexionar y decir: Dios, ¿qué me quieres enseñar? Señor, ¿en qué quiere que yo cambie? ¿Qué es lo que yo tengo que arrepentirme? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hemos visto 4: la oveja apacentada, la oveja perdida, la oveja descarriada y la oveja ¿qué? Perniquebrada. Vámonos por favor al verso 16. Yo buscaré la perdida, haré volver al rey de la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré ¿qué? La débil. Dentro del rebaño de Dios hay ovejas débiles. Primera de Tesalonicenses 5:14, el apóstol Pablo nos habla de eso. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Que sostengáis a los débiles. Nosotros no hacemos eso. Nosotros a los débiles los regañamos, los exhortamos, y eso nos gusta, estar encima de ellos. Pero Dios nos está hablando es que hay que sostenerlos. Y Dios, en el texto que acabamos de leer de Ezequiel, dice que Dios fortalecerá ¿qué? Al débil. ¿Cuál es esa oveja débil? La oveja débil es aquella que no se alimenta bien. Las ovejas débiles son aquellas ovejas que comen mal, que comen pero no comen lo adecuado. Ayer mi esposa íbamos para la casa y yendo para la casa pues hay varios restaurantes, ¿no? Los restaurantes de comida sana vacíos, pero los restaurantes de comida rápida repletos. Las ovejas débiles comen, pero lo que no deben ¿de qué? De comer. Por eso son débiles. La oveja débil, Dios las quiere llevar a buenos pastos, pero esa oveja débil no quiere alimentarse. Y es muy difícil uno obligar a alguien a comer, ¿cierto que sí? Por eso los hermanos débiles son aquellos que están en la parte de atrás, en un medio del culto, en medio de la predicación, están ahí en las escalas, hablan, dialogan, ríen. Los hermanos débiles, las ovejas débiles son aquellos que terminan la alabanza y se van para la iglesia, se van para la casa, porque no se alimentan bien. No se alimentan bien. Las ovejas débiles son aquellas que no quieren congregarse. Las ovejas débiles son presa fácil para los lobos. ¿Usted no sabía que los lobos o los animales
salvajes son muy vivos, tienen discernimiento. ¿Usted sabía que los lobos tienen discernimiento? Y un león y un tigre tienen discernimiento. Ellos ven cuál es la oveja débil. Ellos saben cuál es la oveja apacentada y bien alimentada. Por eso es que los lobos miran siempre a la oveja débil, porque saben que son presa fácil. 5 clases de ovejas. Vámonos para la última ya. La oveja apacentada, la oveja perdida, la oveja descarriada, la oveja perniquebrada y la oveja ¿qué? Débil. Vámonos con la oveja engordada. Vámonos al verso 16. Yo buscaré la perdida, haré volver al redil a la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas la engordada y a la fuerte destruiré. Wow. A la engordada Dios las va a destruir y a las engordadas Dios sí las va a apacentar. ¿Pero con qué? Wow. De todas las ovejas, la peor es esta. ¿Usted sabía eso? Porque a las apacentadas Dios las apacienta, a las descarriadas Dios las va a buscar, las hará volver al redil, a la débil Dios la va a fortalecer, ¿cierto que sí? Y a la perniquebrada Dios la va a ¿qué? A vendar. Pero cuando aparece la engordada dice que Dios la va a ¿qué? A destruir. Muchos creen que las ovejas engordadas son las ovejas más sanas, o que las ovejas engordadas son las ovejas más bonitas del rebaño. ¿Usted sabía que al Señor no le agradan las ovejas engordadas? Dios dice que las va a destruir. Dios dice que las va a juzgar con justicia. La oveja engordada, ¿quiénes son? Las ovejas engordadas, ¿qué tal si por favor el que está manejando el videovid me coloca Ezequiel 34, 20 y 21? Vamos a leer ese texto porque esos dos textos son muy importantes. Vamos a ver qué hace la oveja engordada. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre las ovejas a la oveja engordada y a la oveja flaca, por cuanto empujaste con el costado y con el hombro. Las ovejas engordadas, ¿qué hacen? Pasan cerca de las ovejas débiles y ¿qué? Y las tumba las ovejas gordas. ¿Empujan qué? A las débiles. Y fuera de eso, las ovejas engordadas también acornean con sus cuernos, aunque las ovejas casi no tienen cuernos. Que berrionditas, ¿no? Con esos cachitos chiquiticos, es que son fregadas esas engordadas. Y empujan a las demás y lastiman a las débiles. Y las ovejas engordadas echan a las ovejas débiles, a las descarriadas, y echan a las perdidas, y echan a las perniquebradas, y las dispersan. ¿Ya saben quiénes son las ovejas engordadas? Las ovejas engordadas son aquellas ovejas que son de mal carácter, y en las iglesias abundan hermanos con mal carácter, que con cualquier cosita se enojan. Y como hay hermanitos débiles, no aguantan que otro les grite. Esas ovejas engordadas a toda hora pelean, a toda hora quieren lastimar a las demás.
Las ovejas gordas están llenas de Biblia, de doctrina, pero no tienen amor, no tienen misericordia. ¿Las conocen? Yo conozco a muchas. Las ovejas engordadas son aquellas que vienen a miles de cultos, pero no tienen el amor de Cristo en su corazón. Las ovejas gordas son aquellas que regañan a los que vienen tarde a la iglesia. Les voy a decir algo, hermanos. Usted no es nadie para regañar a otra persona porque llega tarde. El que hace eso es el pastor, no usted. Amén. Y si usted no tiene el don de exhortar, quédese callado mejor. Hace mejor quedarse calladita. Usted no es nadie para decirle a otro, usted vino muy mal vestida. Eso lo hace el pastor, no usted. ¿Ovejas qué? Engordadas. Las ovejas engordadas siempre tienen los ojos puestos en otras ovejas. Ven la pajita en el otro, pero no ven la viga que esa oveja gorda tiene. Y les voy a decir algo, hermanos. Yo como pastor y ustedes me tienen que colaborar, ustedes me tienen que colaborar a vigilar quiénes son esas ovejas gordas que por culpa de ellos las ovejas débiles van otra vez al mundo y no vuelven a la iglesia. Porque no es justo que nosotros trabajemos bien duro por ganar una alma para Cristo y venga una oveja gorda y por culpa de esa oveja engordada se va otra vez para el mundo. No es justo eso. Una oveja vale mucho para que una oveja engordada por culpa de ella, una persona se aleje de los caminos de Dios. Yo le voy a decir a varias ovejas engordadas que hay en las iglesias, le voy a decir algo. Yo creo que usted tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a redarguir que por culpa tuya una persona se fue para el mundo porque no supiste exhortarla, porque no supiste llamarle la atención. Y por culpa tuya esa ovejita se perdió. ¿Sabe una cosa? Dios te va a demandar eso algún día. Qué bueno que las ovejas engordadas entiendan que con su actitud lastiman a otros, que con su actitud ahuyentan a otros. Qué bueno que las ovejas engordadas entiendan que con su actitud dañan a otras ovejas. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Dentro de los caminos de Dios no existen las casualidades. Y no es casualidad que el pastor Howard se haya enfermado. No es casualidad que estos dos pastores me hayan dicho que tenían otros compromisos hoy. Y no es casualidad que tú me hayas dado este tema para predicar en esta mañana. Gracias por tu palabra. Quiero, hermano, que te examines qué tipo de oveja eres. Si eres una oveja apacentada, te felicito. Si eres una oveja perdida, déjame decirte que Dios quiere buscarte hasta encontrarte. Que Dios te puede perdonar. Si eres una oveja descarriada, que entiendas que Dios te ama y que Dios va a hacer fiesta en el cielo cuando tú vuelvas otra vez al redil.
Si eres una oveja perniquebrada, dale gracias a Dios porque eres perniquebrada. Porque eso significa que Dios te ama. Eso significa que Dios no quiere que te pierdas. Si eres una oveja débil, Dios nos ha dicho hoy que hoy Dios te va a fortalecer, pero también debes de procurar alimentarte bien espiritualmente. Pero si eres una oveja engordada, pídele perdón a Dios. Porque el Señor ha dicho hoy que Dios te va a destruir si no te arrepientes. Dios nos ha dicho hoy que Dios te va a juzgar con justicia si no te arrepientes. Pídele perdón a Dios que por culpa tuya la débil se descarrió. La débil se perdió por culpa tuya. Pídele perdón a Dios. Dios, gracias. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Estén bien.